Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ubica News. El día de hoy les vamos a hablar sobre la nutrición en ovinos y caprinos. Entonces, pues empecemos. Es importante tener en cuenta que todos los campesinos han logrado como cultivar o combinar el cultivo tanto de vegetales como de plantas y árboles con la crianza de algunos animales y pues obviamente como que esto va a depender de la cantidad de tierras que estos posean y obviamente esto también va a ser como determinante para poder entender o plasmar cuál va a ser la cantidad y qué especies son las que van a poder trabajar en ese sector. Entonces, es importante tener en cuenta que de los animales, el campesino lo que va a hacer es obtener como unos productos tanto para la alimentación de su familia, ya sea carne o leche, ingresos monetarios, obviamente va a tener la incorporación, va a permitir la incorporación de terrenos que no sean aptos para la agricultura y esto volverlo de cierta manera tierra productiva y poder ganar como o mejorar un poquito como su estabilidad de vida. Siguiente. Hablando un poquito ya más específico sobre el sistema digestivo de los animales, de los pequeños rumiantes, como el caso de los ovinos y de los caprinos, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos son animales que se consideran herbívoros y obviamente tiene una característica muy especial que los va a diferenciar del resto de los animales y es el aparato digestivo como tal que ellos poseen. Y este sistema digestivo obviamente va a permitir como que ellos digieran y metabolicen mucho mejor el tipo de dieta que ellos manejan. Entonces, una de las principales características va a tener cuatro estómagos, pues un estómago con cuatro compartimentos, rumen y retículo es considerado como uno, y aquí es donde se va a realizar la mayor cantidad de fermentación que realiza por la microbiota. Después seguimos al omaso, que tiene como una mayor superficie de absorción, y ese es el que uno conoce como el librillo por cómo se ve realmente, y pues el abomaso, que es el que ya nosotros conocemos, que es encargado ya de la digestión completa como tal, como el estómago de los omnívoros o de los carnívoros, que ya maneja productos enzimáticos. Es importante tener en cuenta que estos compartimentos se van a ir desarrollando es con el cambio de leche a forraje, ya que ellos no nacen con el estómago así desarrollado, con los estómagos así desarrollados. Siguiente. Bueno, es importante tener en cuenta cuando nosotros hablamos del alimento, el alimento como tal, el forraje verde se va a componer de un porcentaje de agua y de un porcentaje de materia seca. Este porcentaje de materia seca es importante porque él es el que va a proveer a los animales de proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas, que son los que realmente van a necesitar o van a aprovechar durante todo, o sea, para poder realizar sus procesos metabólicos. Chiquito. Entonces, como les comentaba anteriormente, durante el proceso que ellos manejan, principalmente en retículo, en rumen y en retículo, se va a generar un proceso de fermentación. Y durante todo este proceso de fermentación, es donde se van a producir como una serie de sustancias que van a ser de gran valor nutritivo y es por eso que tiene que el ganadero o el productor tener en cuenta la proteína digestible de cada comida, de cada alimento que se le da, las kilocalorías, unidades forrajeras, la materia seca y los minerales y las vitaminas. Es importante tener en cuenta como el origen de todos estos ingredientes alimenticios y también cómo estos van a interactuar con otros componentes alimenticios, llámese sal o llámese como los suplementos que les estén dando a los animales para poder evitar o proteger al alimento de ciertas contaminaciones. Obviamente es necesario contar con un inventario de los alimentos que se cuentan en la finca, el existente que se tiene, pues obviamente almacenarlo de todos los químicos y demás para poder tener un mejor aprovechamiento y mejor calidad de este alimento. Siguiente. Bueno, entonces es importante tener en cuenta la relación que hay entre la nutrición y la reproducción. Se dice que pues, los nutrientes deben proveer una programación y expresión de todas las vías metabólicas para que así el animal logre pues, expresar su potencial genético. Puede que sea una raza muy buena, con muchas características, muchas bondades, pero debemos tener en cuenta que la nutrición juega un papel fundamental para esto. Tenemos también que analizar que la pubertad de estos animales se logra ya no se habla tanto como por edades, sino dependiendo del peso. Entonces, para este caso puede estar de entre el 60 al 80% pues, del peso final. Una técnica muy importante que se ha venido implementando es el flushing o acondicionamiento, la cual pues consiste como en elevar el plano nutricional teniendo en cuenta los requerimientos de energía y proteína que pueden tener nuestros animales en el último tercio de la gestación, ya que se encuentra un mayor desarrollo del feto. Y reflejando la alimentación de calidad, pues en crías sanas, se dice que implementar esta práctica puede aumentar hasta en un 20% la tasa de ovulación, lo que puede llegar a traducirse como en un aumento en el número de animales nacidos por parto. Tenemos que tener en cuenta también que si no se cumplen estos requerimientos, se pueden presentar unos balances energéticos negativos y se incluye la toxemia de la gestación, pues como un trastorno metabólico que comúnmente se presenta en el
último tercio de la gestación. Por ello, toma importancia esta técnica que les menciono, que se debe hacer de 3 a 4 semanas antes de la monta, para ir preparando a la hembra pues para este proceso fisiológico que va a enfrentar, que pues tiene mayor demanda. También se puede hacer en animales que no se han recuperado totalmente de periodos de lactancia y entre otros. Entonces, los requerimientos nutricionales para los ovinos, es importante tener en cuenta que esto no siempre va a ser estándar, que influyen muchísimos factores como el estado fisiológico del animal, la edad, el lugar en el que se encuentren y también pues analizar con qué se cuenta en la producción, cuáles son las materias primas que están al alcance pues del productor. Pero hablamos que en la etapa de mantenimiento en la materia seca debe estar alrededor del 1,8% pues del peso vivo del animal que se debe suministrar al día. Para el caso de una gestación temprana, en los primeros meses, de 2,1% del peso vivo. Ya en el último tercio de la gestación aumenta un 3,2%. Lactancia temprana puede ir de un 3,9% cuando se habla de una cría, pero debemos tener en cuenta que si va a ser más de una, pues obviamente va a requerir un poco más y nos lleva a un 4,3%. Energía metabolizable, también como lo podemos observar, varía según el estado fisiológico del animal. La proteína total en gramos que se debe suministrar al día, obviamente también, y es importante resaltar los requerimientos de minerales como el calcio para todos los procesos fisiológicos que va a enfrentar este animal y el fósforo. La vitamina A expresada en unidades internacionales también la encontramos aquí para cada uno de los momentos. Hablando de los caprinos, tenemos que la materia seca en etapa de mantenimiento puede ir de un 2,8% pues sobre el peso vivo del animal, al inicio de la gestación un 3%, ya cuando finaliza, pues es evidente que ya en este momento la hembra no va a comer cantidades, sino lo que se le debe suministrar es alimento de calidad, entonces ya disminuye un poco, pero, o sea, la cantidad, pero en cuanto a calidad siempre se tiene que manejar buenos niveles. Para la lactancia de 4 a 5, el porcentaje sobre su peso vivo, para los cabritos de 4,5 y para machos puede variar entre 3 a 5%. La proteína bruta, muy importante, oscila entre valores del 12, incluso hasta el 18%. Entendemos que pues en la etapa de desarrollo de los cabritos se debe manejar un gran porcentaje, lo mismo con el calcio y el fósforo. Bueno, el agua es un recurso que resulta fundamental para la vida de todo ser vivo. El consumo de agua en las ovejas en mantenimiento sería de 2 a 3,5 litros diarios. En las ovejas lactando sería de 4 a 7 litros por día. En ovinos de 3 a 5,4 litros día. En caprinos, esta va del 10% de su peso vivo. Esto también puede variar según las condiciones climáticas. El agua siempre tiene que mantenerse limpia y fresca y debe ser ofrecida permanentemente. Siguiente. Bueno, los pastos de corte que encontramos sería el QA 22, que es el Penicetum purpuremum. La proteína de este pasto es del 10 al 15%, la digestibilidad del 55 al 58%, y este pasto tolera el verano. El precio del bulto de la semilla de este es de 75,000 pesos, pesa por 25 kilogramos, viene el bulto. También el King Grass, el precio del bulto es de 58,000 pesos, viene también por 30 kilos. El Maralfalfa Penicetum, viene el bulto ya de 65,000 pesos por 30 kilogramos. Y el Clon 51, la proteína de este pasto es del 22% y en 95,000 pesos vale el bulto por 30 kilogramos. El Cuba, bueno, el pastoreo se maneja el pasto amargo, pasto dulce y el pasto llanero. Donde el pasto amargo encontramos una proteína del 18 al 27% con una digestibilidad del 55 al 58%. Este tolera sequías. El valor del paquete de 100 semillas es de 30,350. El pasto dulce tiene una proteína del 6 al 9% con una digestibilidad del 50 al 60%. Y el valor del kilogramo de la semilla es de 118,000 pesos. El pasto llanero, la proteína es del 6 al 8%, su digestibilidad del 55 al 60% y el precio de la semilla es de 95,800 pesos por kilogramo.
en el banco proteico podemos encontrar el botón de oro, la leucaena y el cajeto, donde el botón de oro ofrece una proteína del 18 al 27%, una digestibilidad del 55 al 58%. Este tolera el verano. Su precio de paquete por 100 semillas de 30.000 a 30.350 pesos. La leucaena ofrece una proteína de 20 al 27% con una digestibilidad del 60 al 70%. El valor de paquete por 400 semillas es de 30.350. Y el cajeto o nacedero, este ofrece la proteína del 15 al 22.5%, agua del 20 al 27% y con un valor del paquete por 140 semillas de 30.350. Bueno, esta es la tabla de los parámetros de cómo elegir un pasto según donde vayamos a sembrar, ya según el terreno, que digamos el pasto de Cumbens se mira tradicionalmente en varias producciones porque este acepta las sequías y acepta los suelos que son ácidos. También el Dinoreura, este acepta las sequías también en suelos ácidos como la Brisanta de Marandú y la Brisanta Toledo. Y esta también acepta los suelos ácidos, suelos húmedos y durante los tiempos de sequía. El humidícola, este acepta los suelos húmedos, los suelos muy ácidos y suelos cercanos a la neutralidad. El Bombasa, este acepta los suelos moderadamente ácidos y suelos cercanos a la neutralidad, lo mismo que el Kutsu, que este acepta los suelos ácidos, los suelos cercanos a la neutralidad, los salinos. Y el Purpuremum acepta sequías, suelos húmedos y suelos salinos. Bueno, las estrategias de suplementación, podemos encontrar los bloques nutricionales, como también la urea, que está en cabras teniendo en cuenta la condición de que no exceda 1/3 del total del nitrógeno en la dieta diaria o del 3% de la ración de granos y con una adaptación gradual al menos de 3 semanas. También podemos encontrar las sales mineralizadas, el pasto de corte, la melaza y los bloques nutricionales. Esperamos que esta información sea de utilidad.